Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Agustín Moscato, del estudio ATOT, Arquitectos Todoterreno. Muchas gracias por la invitación al Congreso de Arquitectura en Madera, FITECMA, y muchas gracias a la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Morón. Hoy vamos a contarles una obra nuestra hecha entera en madera, así que voy a presentar pantalla. Bueno, la obra en cuestión es el Refugio del Bosque Negro. Es una obra hecha en las Islas del Tigre, pero antes de comentarles de qué se trata esta obra, voy a contarles un poco qué es el estudio. El estudio es un estudio conformado por Lucía Holman y un equipo de trabajo que ha ido variando durante todos estos años, con aportes muy importantes. El estudio tiene una pata académica, nos dedicamos a la enseñanza, en gran parte también a la investigación, y otra gran parte del trabajo es desarrollar sistemas preindustrializados, que ha sido lo que más hemos estado abocados en los últimos años, tanto en metal como en madera. Un poco la práctica del estudio entonces se basa en estudiar algunos objetos que se han ido industrializando. Esto es una cava hecha en madera, que con el paso del tiempo se convirtió en una casa de niñas, de niños, para poner en los jardines de las casas, que se reprodujo, se convirtió en una marca y se produjeron varias casas de venta. Y a futuro después se convirtió por otra marca, casi la esencia del mismo proyecto se convirtió en un espacio que pudiera ser habitable para poner tanto como stands o como habitación en los jardines o en las terrazas, ampliaciones de las casas. Esto se llamó Zoombox, desarrollado por la empresa Idero. Acá está la marca ya desarrollada en sus distintas componentes. Se han vendido muchos de estos modelos. Y acá se ve la producción de estas obras transportadas y ubicadas en diversos lugares. Y después hay otra gran parte, como decía, que es la industrialización, hoy también abocados para ir junto a Idero haciendo unos proyectos de industrialización de vivienda, en este caso de metal, de fabricación de obras que se ejecutan a mucha velocidad. Pero lo que vamos a hablar hoy es sobre una obra en el Delta, y para explicar el Delta tenemos que explicar qué es este territorio tan conocido pero a la misma vez desconocido por todos, que queda tan cerca de la ciudad, y que es este continuo de agua rodeado de tierra pero que se inunda fácilmente, y la condición de inundación puede durar horas, hasta días, y después el agua bajar, que está tan cerca de la ciudad, pero que muchas veces el proceso es como completamente desconocido para nosotros. Porque lo único que conocemos es esto, que es el puerto de Frutos, que es de donde se accede al delta, pero muchas veces llegamos hasta este lugar, pero casi nadie llega hasta el delta a conocer, y mucho menos a conocer a los distintos deltas. Entonces, la primera explicación es cuál es la relación de la ciudad con el agua y cuál va a ser la relación con el delta. Esta es una foto de la 9 de julio, mirando hacia el río. Es una visión que no solemos tener de Buenos Aires. Inclusive cuando uno ve esta imagen es como bastante absurdo que la 9 de julio no llegue al río, ya que termina a 300 metros y ni siquiera se ve, ¿no? Uno camina por ahí o pasa por el auto y no es una relación con el río como clara, no se para en el obelisco como mirador al río. Y eso entonces es ¿de dónde viene la relación con el agua y cómo es la relación con el agua de toda la Pampa? Si consideramos que la Pampa es un cuadrado de 1000 por 1000 kilómetros, es un cuadrado muy grande que tiene muy poca pendiente. Piensen que solamente tiene 40 metros de desnivel en 1000 kilómetros de lado, que casi que se va metiendo como un plano horizontal que de repente se mete en el mar. Sin embargo, para poder ser tan plano y meterse en el mar, este territorio continuo tiene que tener áreas que sean inundables, porque al no poder escurrir, eso genera muchísimas zonas de inundación. Y todo esto no se ve en nuestras escuelas de arquitectura para nosotros. Esta es una imagen que explica muchas veces, estas son las universidades de arquitectura en nuestro país. Cuando uno ve esta red, se da cuenta que hay muchas zonas de nuestro país y muchos fenómenos de nuestro país que no estamos estudiando. Y no solamente no estamos estudiando la mitad del país del sur, que casi no tienen escuelas de arquitectura, sino que inclusive este fenómeno de horizontalidad que tiene
nuestra pampa no es un tema estudiado por nuestras escuelas de arquitectura, o por lo menos no lo ha sido hasta los últimos años, donde empieza a haber un cambio en muchas de nuestras escuelas. Pero a nosotros como generación no nos enseñaron tanto de esta manera y probablemente nuestra generación empieza a cambiarlo. Entonces cuando partimos al delta y vemos el delta en relación a la ciudad de Buenos Aires con iluminación prendida, nos damos cuenta que en realidad el punto rojo está en lo negro, en el territorio desconocido, en lo no racionalizado, en un lugar que no ha sido estudiado hasta ahora. Pero cuando ya lo vemos de día en la imagen satelital, nos damos cuenta que esas islas son las que verdaderamente nos unen con Uruguay, que la relación con Colonia no está tanto dada por el Río de la Plata solamente, que el único que lo cruza es el buquebús, sino por un conjunto de islas que se van amalgamando unas a otras y que hacen casi un continuo de tierra que muchas veces es inundable, que es lo que verdaderamente nos une, y que esa cuenca tiene mucha más importancia cuando ya le empezamos a dar un marco más grande y empezamos a ver la relación que empieza a tener Rosario, inclusive Montevideo del otro lado, ya el río Paraná y el río Uruguay, y mucho más cuando nos damos cuenta de la importancia de la hidrovía y la relación de toda esta cuenca para unir toda Latinoamérica desde adentro, cosa que no ha sido pensada en nuestro territorio latinoamericano, fue pensado solamente para extraer productos hacia Europa por el Atlántico, y en realidad nunca fue pensado para unirnos desde adentro, e inclusive hoy se nos da vuelta el mapa porque inclusive nuestro socio comercial queda al lado del Pacífico. Entonces, termina como explicitando, ¿no?, esas cuencas que deberíamos retomar y darle valor a todos estos territorios. Y eso es claramente algo que en la ciudad de Buenos Aires no ha funcionado. Buenos Aires no ha sido consciente de su río, principalmente porque siempre quiso mirar a una lógica de río que no tenía, una lógica de río de costanera, como si fuese la costa de Montevideo, de Copacabana, y nosotros vivimos en un pantano, entonces tenemos que empezar a entender nuestra costa desde el pantano y disfrutar del pantano. Sin embargo, el uso que siempre le hemos dado a nuestra cuenca es la de pasar infraestructuras y no utilizarlo, ¿no? Este es como el margen del río. Y este es el borde muchas veces de lo que es el comienzo del río. Este es el primer delta que podríamos hablar, o sea, vamos a hablar de 3 situaciones de delta hasta llegar a las que vamos a trabajar. Las primeras 3 las vamos a explicar muy rápido. Este es el portal de transición entre lo que supuestamente es la ciudad y el delta. A la izquierda está el delta y hacia la derecha supuestamente la ciudad. Y cuando vemos, en realidad es igual de los dos lados y deberíamos trabajar de la misma manera. ¿Por qué del lado de la ciudad rellenamos y construimos como si estuviéramos en terrenos altos, y del lado izquierdo de esta foto sí podemos construir sobre palafitos pensando que tiene que ser inundable? Entonces, cuando trabajamos en ese lugar, creemos que las obras tienen que ser de esta manera, entendiendo que ambos márgenes son muy similares y que deberíamos entender todo este área como un área inundable y no agarrar y tener que rellenarla para construir una ciudad, la ciudad formal que la norma muchas veces nos recomienda. Entonces, ahí hemos hecho algunas obras, estas ejecutadas en muy pocas secciones de metal y madera. Después hay otro delta, que es el delta turístico, de donde salen la mayoría de los barcos del puerto de Fruto, esas lanchas colectivas, que llegan a este margen de río, que es como la imagen más bucólica y que todos conocemos, pero donde lo único que conocemos muchas veces es lo que está a 10 metros a la derecha de esta imagen y a 10 metros a la izquierda, ¿no? Solamente conocemos el borde del río, pero no conocemos el delta continuo, ¿no? Es como que estas lanchas salen a ese lugar, pero cuando nos damos cuenta, en realidad lo único que conocemos son los márgenes, y eso se ve muy claramente en cómo está habitado esto, ¿no? Todos los puntitos blancos están alrededor del borde del río, que además es el área más alta, pero es lo único que conocemos y no tomamos importancia de los fondos. Inclusive esto te das cuenta cuando analizamos la división política que tiene el delta, con terrenos que tienen fondos de 3.000 o 5.000 metros, pero que no tienen valor. Y con esta obra intentamos valorizar eso y hacer una obra que no solamente mirar al río, sino que mirar hacia atrás, a ese humedal que muchas veces estamos desvalorizando y que es este, que es maravilloso, que no es solamente la vista al río lo que tiene valor, sino esto también. Aparecen este tipo de obras que tienen relación tanto con el río como con este bajo que aparece por detrás, que además es el primero que se inunda. Nuevamente obras muy sencillas que
están basadas en esta capacidad de poder darse vuelta y que cuando se inunda el lugar ya no tengan frente y fondo, sino que puedan funcionar para ambos lados a la vez, y donde acá se pone muy claro que la logística en estos entornos es preponderante, porque no podemos llevar o traer los materiales tan fácilmente con barcos, es difícil todo tipo de operación. Uy, se pasó. Y por último, aparece un tercer delta, que es el delta lúdico, el que tiene que ver con los deportes acuáticos, el disfrute, ¿no? Y quizás el más playero, si se quiere, el que tiene actividades en playas más grandes, con ríos más anchos. Este es un pabellón de servicios, un lugar de fiestas que también tiene servicios de hotelería, que puede funcionar como restaurante. Y acá se ve claramente una pieza ya de otra envergadura, en otro margen de río, en un río mucho más ancho, ahora sí, con playas que se forman naturalmente, que tienen otra capacidad. Entonces las obras tienen otro tamaño, otra escala, otra relación con ese entorno. Pero nuevamente la logística es preponderante, no solamente para entender que la economía de recursos, sino para no generar desechos, ya que los desechos en el delta no se van a ir a ningún lado porque nadie los va a pasar a buscar, y tener eso en cuenta también cuando trabajamos en la ciudad, cuántos desechos salen de una obra. Y por último, que es donde realmente vamos a hablar, esto fue la presentación, para llegar al lugar que queríamos mostrarles la obra hecha en madera, que es la cabaña hecha como un refugio, y que trata del bosque, que es este delta interior completamente antropizado, porque el delta ha sido el lugar donde se han producido los frutos de la ciudad de Buenos Aires durante muchísimas décadas, hasta que esos procesos han ido variando hacia otras zonas del país, probablemente con el desarrollo y la nacionalización de los ferrocarriles. Pero entonces, esta gran área que ha sido canalizada para poder transportar los frutos y también para poder manejar los riegos y las inundaciones, es una zona que todavía existe, y que todavía existe con gente que vive de una economía de cierta agricultura o de plantaciones de árboles. Acá se ven claramente árboles plantados y canales desarrollados, y que tiene que ver con el modo de vida isleño histórico que ha tenido esta zona, ¿no? Estas familias que han trabajado de modo extensivo probablemente la tierra, pero que aún hoy todavía siguen existiendo algunas de estas actividades. Y en ese sentido, imponer una obra que trabaje sobre esta subjetividad en la percepción, sobre esta ambigüedad del fondo-figura, ¿no? Si estamos trabajando en este bosque de palitos continuos y bastante ordenados, hacer una obra que trabaje sobre esa verticalidad, sobre esa noción de posarse. Si la obra se posa, entonces trabajemos la verticalidad. Acá aparecen los primeros esquemas que empezamos a plantear para entender cómo iba a ser esta obra. Acá la obra ya construida. Pero para llegar a este punto hubo que pasar distintas estadías. Entonces, primero analizar el sitio. Primero entonces es ver que cuando uno imaginaba ese lugar completamente homogéneo y lo ve de arriba, aparecen muchísimas plantaciones, y uno se da cuenta que la mano del hombre en estos lugares ha intervenido, y quizás ha intervenido demasiado, y que ahí puede entender distintas configuraciones que tienen que ver no solamente con la división política, sino probablemente con la visión política mezclada con el territorio, y cómo eso ha ido generando un nuevo sitio. Este es el lugar donde está puesto, donde hay ciertos órdenes por algunas partes y ciertas lógicas más ambiguas por otro lado. Y lo primero es entender cómo es que uno se posa sobre el suelo. Si esta obra habla de posarse, lo primero es entender que en el delta no fundamos como fundamos en otros lados de la ciudad. Que el delta es un humedal, es un pantano, el territorio es muy, muy, muy blando, y que entonces nada va a estar por debajo del suelo. Nada se entierra. La obra se apoya, se posa. Entonces esa tabla de madera que está en el piso, apoyada quizás sobre un pequeño contrapiso de cemento,
solamente va a servir para distribuir el peso que va a bajar por esa columna hacia el piso e intentar que todos los apoyos trabajen en conjunto. Entonces ahí se ve, es una tabla de madera dura, del apacho, que atornillada a una varilla roscada por debajo se une a una columna compuesta, establecida por dos secciones de madera de 2x6, con un vínculo de otra madera de 2x6 que en el fondo terminan desarrollando una columna que tiene forma de 6x6, pero solamente que hay un tercio que no está materializado, que es el eje neutro. Y después eso arriostrado con tablas de madera de 1x6. ¿Por qué? Porque esta obra está realizada solamente con dos medidas de madera. Una tabla de 2x6 y tablas de 1x6, que además van a ser las que en su gran mayoría se van a utilizar al final de la obra para dejarla secar, ya que toda la madera que se utiliza para la obra es madera del lugar y que solamente podía ser seccionada en esas dos secciones, y que no son maderas duras, sino que son maderas que están en un intermedio. Ahí nos damos cuenta que ese posarse se convierte después en unos pórticos que van a llegar ya hasta el techo y que van a estar unidos y arrastrados por las vigas, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal, que es lo que todavía en esta foto no se piensa. Entonces esta obra se piensa para poder ser ejecutada por dos personas. Rápidamente el pórtico está asimilado a la medida que puede ser trabajable e izado por estas dos personas que van a ejecutar toda la obra con estas dos secciones de madera que inclusive se ven en la foto, no solamente en la parte construida, sino estivadas. Este primer proceso, que es armar los pórticos y armar la primera base y el techo, tiene que durar una semana, y ahí se nota cómo se van arrastrando las obras, todas las medidas de 2x6, la columna de 2x6 que deja entrar una viga transversal de 2x6 que después se arrastrará con otras piezas de 2x6 en el otro sentido. Son pórticos que tienen 3,20 m de largo y es la misma medida que es la columna, que es de las secciones que se podía sacar las maderas en ese sitio, y cada uno de ellos va a estar separado 2,20 m, que es una buena sección para que funcione el entrepiso. Este es el corte de detalle de lo que va a ser la obra final. Acá se ven las dos columnas, los pórticos arriostrados. El detalle en la cubierta es el mismo que el del piso, solamente que con menor cantidad de maderas. Después va a estar arriostrado el techo, que es un techo de chapa, con muy poca pendiente hacia ambos lados, y que no tiene más detalle que ese. Y después cómo se apoya el entrepiso, y ahí ya se van viendo cómo esas piezas longitudinales van arriostrando la estructura, que va siendo ayudada por unas diagonales, que hasta que no aparezcan todos los distintos arriostres intermedio y de cubierta son necesarias, pero que una vez que la obra ya está terminada se pueden sacar. Está la primera estructura resuelta, todo en una semana. Esto va a producir que estas personas, una vez terminado esto, puedan dedicarse a su actividad, que no es la de la construcción, y después de pasar la temporada puedan cerrar la obra. Entonces acá se ven los 4 sentidos de pórticos, con un pequeño voladizo de 80 o 90 centímetros para cada lado, separados 2,20 m cada uno, y esta obra que termina midiendo casi 8 metros por 3 de largo. Y después de que termina la temporada, la obra se empieza a terminar y empiezan a aparecer estos primeros bastidores de cierre, las tablas de 1x6 que habían sido dejadas para su secado, y en otra semana, en la segunda semana, se termina la obra. Acá se puede ver ya su cierre definitivo un tiempo después. Y el final de la obra, donde se utiliza aceite quemado, que es el método más, si se quiere, económico de poder proteger estas maderas, que no son maderas duras de las condiciones climáticas, y que además le terminan dando esta imagen de continuo y de abstracción en el paisaje constante. Y acá se puede ya entender esta noción de posarse de la obra. Y una imagen exterior donde
queda más claro esta situación perceptiva del fondo y figura, de la obra de posarse, de la obligación que tiene esta obra de poner la línea vertical por delante de las horizontales para remarcar esa verticalidad, esa noción de apoyo que describíamos. Entonces, este es el espacio pragmático. ¿Cómo funciona? En el fondo son dos espacios, uno que puede ser de guardado y otro de habitación, pero en realidad podrían ser diferentes, y en el medio un pequeño sector de servicios que, al no contar con revestimiento, inclusive fue revestido con la misma chapa del techo. Una gran rampa porque se guardan maquinarias y entonces es importante una fácil llegada. Acá se ve el sector ya inundado de esta obra, los remos, hay gente que trabaja con embarcaciones, el baño. Pequeños revestimientos, son solamente siempre las mismas maderas resueltas de muchas maneras diferentes. Los interiores de la obra, una única tabla, es una obra casi sin aislación, piensen que es un refugio, no tiene, o sea, se considera casi al bosque como la gran aislación de la obra, ya que no tiene que tener unas nociones de confort de vivienda, ya que es un espacio de trabajo y que recibe gente para dormir por pocos plazos de tiempo y no durante grandes estadías. La obra terminada y se empieza a reconfigurar de noche. El único vidrio que tiene la obra, que es ese es el único pedazo de vidrio que llegó a la obra. Y abajo se aprovecha para poner unas vigas más y poder soportar embarcaciones. Está la obra ya en relación con el río, que se empieza a ver a lo lejos sobre el fondo, y cómo de noche empieza a configurarse el refugio casi como un lugar que resalta la noche y que funciona como faro, como una guía nocturna. Para cerrar, si empezábamos con la imagen de Buenos Aires mirando al río, nos interesaba tomar esta imagen del delta mirando a la ciudad. Esta es la boca del delta desde la ciudad de Buenos Aires, es la desembocadura del río San Antonio, que junto a Canal del Este, que es donde queda esta obra entre medio de ambos ríos, son el portal de ingreso de la ciudad. Y entender esa gran cantidad de barcos que vienen llegando, pero que sin embargo todavía no damos cuenta de esta relación en nuestras vivencias diarias, y eso es lo que nos interesa. Creo que termina remarcando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido un placer poder compartir experiencias con tan buenos arquitectos y los invitamos ahora a las mesas redondas. Quédense, que el congreso continúa. Muchísimas gracias.